Bueno, por acá nos envía un mensaje. Perdonen que yo me tenga que acercar. Estos días me decían que por qué me acercaba tanto. Es que soy miope y cada vez tengo más problemas de vista, entonces tengo que acercarme. De salud, dice Claver Suárez. Saludos a Luis Alfonso Mena, tal. Gracias por estar en redes. Sí, bueno, muchas gracias por su mensaje. Muy amable y sí, desde hace ya bastante tiempo salimos del diario El País, salimos en el año 2007. Y bueno, siempre hemos hecho periodismo alternativo, no solamente de esa época, sino incluso estando también en el periódico El País, porque sacábamos un periódico con nuestros estudiantes. Los estudiantes que vieron clases conmigo, así lo pueden testimoniar. Muchas gracias por el mensaje. Seguiremos dando a conocer todos los mensajes que ustedes nos envían. Vamos a hablar ahora de nuestro cuarto tema. Vamos bien de tiempo. Tenemos ahora invitado al profesor Hildebrando Arévalo Osorio, profesor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. También es egresado, historiador egresado de la Universidad de los Pueblos de Moscú en la década de los 80 y de igual manera magíster en historia de la Universidad del Valle. Está un poquito oscura la imagen, pero bueno. Profesor Hildebrando Arévalo, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre, bienvenido. Muy buenos días, Luis Alfonso. Saludo a ti y a todos los oyentes y participantes de este importante foro. Bueno, antes de empezar con usted, nuestro tema de hoy, por el que lo hemos invitado, vamos a dar a conocer un video que hace parte, muy breve, incluso lo compartió el presidente Petro, de esa agresión inmisericordia del Estado sionista y terrorista de Israel, ahora contra el pueblo del Líbano. Por eso tenemos la bandera del Líbano allí. Beirut y los gritos de terror de los niños, dijo el presidente en un lacónico pero significativo. Israel convirtió en un verdadero infierno el sur del Líbano en los últimos días. Pero ayer, cuando intervenía ante las Naciones Unidas, ahí estamos viendo otras imágenes de esta atrocidad, cuando intervenía en las Naciones Unidas, incluso circula una foto en la que se ve a Benjamín Netanyahu, a quien no dudamos en calificar como el carnicero de Tel Aviv, en la que al parecer estaría desde el mismo Nueva York, al que compareció de manera impune a hablar ante las Naciones Unidas, dando la orden de ese ataque. Y el resultado de ese ataque es el asesinato de uno de los líderes más importantes de la resistencia contra el sionismo y contra la invasión y el genocidio de Israel, que es el secretario general de Hezbollah, el movimiento de resistencia en el Líbano, Hassan Nasrallah. Vamos, antes de entrar a hablar con el profesor Hildebrando Arévalo, también a mostrar el momento en que iba a intervenir el carnicero de Tel Aviv, Benjamín Netanyahu, y una gran parte de los asistentes, más de 160 países se retiraron. No todos, pero sí una gran cantidad. Miren ustedes. El desplante, el desprecio y el repudio que para este sujeto, este genocida que representa la forma como muchísimos de los delegados a la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas hicieron para repudiar el genocidio que está liderando este personaje. Bien, lo volvemos a pasar allí. El presidente de la Asamblea
contaban con que una gran cantidad de los delegados, de los representantes de los diferentes gobiernos en la Asamblea General de las Naciones Unidas se fueran a retirar como señal de repudio, de rechazo, de desprecio a este sujeto. Profesor Hildebrando Arévalo, bueno, estamos aterrados por todo lo que está ocurriendo. La solo comparecencia, invitación de Benjamín Netanyahu desde nuestro punto de vista a esa asamblea, pues es una expresión de impunidad. Es increíble que a la asamblea haya asistido este personaje, y que precisamente en el momento en que intervenía se estuviera produciendo el bombardeo en el que se ha constatado hoy fue asesinado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Se nos ha perdido, bueno, a ver si se restablecemos la comunicación ahí con el profesor Hildebrando Arévalo. Bien, entonces decía, profesor, que es inaudito, es increíble, es una burla, es un desprecio a la humanidad que este personaje haya comparecido, haya sido invitado a las Naciones Unidas mientras ha masacrado 42,000 seres inocentes en Gaza. Hay más de 100,000 personas heridas, hay una cantidad desconocida hasta el momento de desaparecidos, y ahora más de 800 personas han sido asesinadas también en el Líbano. ¿Cómo analiza usted este hecho de que este personaje, este criminal de guerra, haya podido comparecer de manera impune en la Asamblea de las Naciones Unidas al lado de los jefes de gobierno, de presidentes y delegados de la mayoría de los países del mundo? Las Naciones Unidas hace mucho tiempo perdió peso en el papel, el objetivo por el cual fue creada, que era un foro de debate para enfrentar las principales problemáticas internacionales y plantear decisiones. Después de la caída del muro de Berlín y la acción del socialismo, se convirtió en un organismo que prácticamente tributa a los intereses del hegemón de los Estados Unidos, y por lo tanto en los últimos 30 años su papel ha sido minimizado. En los conflictos internacionales no se le tiene en cuenta cuando el hegemón o sus aliados deciden iniciar ataques a países y a sus poblaciones civiles. Hay planteamientos muy serios en la necesidad de cambiar la composición y el funcionamiento de las Naciones Unidas, porque como lo demostró la comparecencia en el día de ayer del señor Netanyahu, pues es una burla a la comunidad internacional. Sin embargo, la comunidad internacional reacciona. El hecho que la gran mayoría de las personas se hayan retirado cuando este señor fue a intervenir es la mejor manera de decirle al mundo que el mundo, los representantes de los países, indiscriminadamente de la posición que se tenga en las relaciones internacionales, rechazan y entienden que este señor es la cabeza de un grupo genocida y que él es el principal responsable y que está allí solamente porque las Naciones Unidas lo permiten. Realmente este señor debería ser detenido si funcionaran las instituciones internacionales, la Corte Penal Internacional, a otros presidentes que no siguen al hegemón, comenzando por el presidente Putin de Rusia, que es una potencia no solamente mundial, sino nuclear. Las Naciones Unidas y la Corte Internacional han abierto causa y la Corte Penal Internacional ordenó detenerlo, y este señor pasea impunemente. Aunque el rechazo internacional creo que es significativo y cambia a partir de ese momento la percepción que se tiene de Israel. Si ya era bien evidente, la comunidad internacional ayer lo reafirmó. Y como nos dice aquí el señor Fredis López Ortega, muchos de los que se quedaron en ese auditorio ayer le dieron la espalda a este criminal. De modo que el repudio de los gobiernos, digamos, no hegemónicos, de los gobiernos
no de las grandes potencias, sino los representantes de la inmensa mayoría de los países del mundo que no hacen parte de esa cúpula de los países capitalistas hegemónicos y de las grandes potencias, pues le dieron la espalda a este personaje. Pero como bien dice usted, profesor Hildebrando Arévalo Osorio, la ONU es un tigre de papel que no tiene dientes y que es inoperante frente al genocidio y frente a estas graves invasiones y violaciones del derecho internacional, pero sobre todo que está en manos de Estados Unidos, porque Estados Unidos y los gendarmes de la OTAN son los que mangonean y los que le dictan la línea y operan solo en contra de Rusia, de China y de otros países que son importantes, que son potencias también, pero que no tienen la capacidad decisoria como sí la tiene Estados Unidos y los países de la OTAN. Y el Consejo de Seguridad tampoco funciona. Veamos un poco, profesor, acerca de el contexto de por qué se produce esta agresión ahora, después de casi un año, porque el próximo 7 de octubre se cumple un año de esta infame agresión, el próximo 7 de octubre, es decir, dentro de muy poco, dentro de una semana. ¿Por qué ahora Israel decide cambiar de escenario, continuar agrediendo a Gaza y sometiéndola a todas las agresiones y violaciones y al genocidio del que hemos sido testigos, pero ahora incursiona en el Líbano, en el sur del Líbano? ¿Cuál es el contexto? Se podría decir que es únicamente para asesinar a este líder que hoy se constató que fue asesinado en las incursiones y los bombardeos de ayer, Hassan Nasrallah, o hace parte de toda una estrategia para apoderarse del sur del Líbano, de donde fue sacada precisamente por Hezbollah hace varios años. Precisamente se puede comprender esa agresión contextualizando el escenario. Israel no es la primera vez que agrede al Líbano. Israel, el escenario un poquitito más atrás. Desde el mismo momento en que se crea por parte de las Naciones Unidas, por presión de la Gran Bretaña, Israel establece como punto de inicio la relación con sus vecinos desde las relaciones terroristas. Israel nace como un Estado terrorista. Si alguien repasa los textos de historia, incluso los más parcializados a favor del Estado de Israel, va a encontrar que se crearon diferentes grupos, milicias, que se dedicaron fundamentalmente a cazar y a despoblar el territorio de la Palestina, y desde el mismo día de la inauguración del Estado de Hezbollah, es más, desde mucho antes de la declaración de Palestina, porque comenzó desde 1919, comenzó el desplazamiento masivo hacia ese territorio, comenzaron a establecerse bandas para eliminar y desplazar a los árabes, pero desplazándolos sin descuidar el asesinato. En 1947, cuando se funda el Estado de Israel, grupos titulados de autodefensa son grupos que extendieron rápidamente el territorio, eliminando pastores y agricultores que eran los habitantes milenarios del territorio. Es decir, este es un Estado que, con el respaldo de inicialmente Inglaterra, Gran Bretaña y los Estados Unidos, ha venido aplicando sistemáticamente el genocidio y el terrorismo de Estado, porque una táctica que se ha acentuado, y aquí entramos ya en el día de hoy, es los bombardeos masivos a urbes densamente pobladas, donde las personas están aglomeradas y respetan esa institución
los lineamientos de institución que estamos hablando de Naciones Unidas, que considera que no se puede bombardear con el pretexto que utilizaron para cazar a Hassan Nasrallah, de que utilizan a la población como escudos humanos y por lo tanto eso justifica la agresión y el bombardeo y el desplazamiento. Han muerto miles de niños, cientos de niños, cientos de mujeres. Los muertos se cuentan por miles, los heridos por mucho más y los desplazados, creo que se mencionan cifras de 100.000, 250.000 desplazados. Por lo tanto, hay una clara política contra el pueblo de Palestina, no solamente en Palestina, sino en los territorios aldeaños, especialmente con el Líbano. El Líbano está ubicado al norte de Israel. Y el Líbano es un país muy especial, que también hay que contextualizar la situación del Líbano. Es un país pequeño, muy rico en recursos hídricos. Y Israel necesita con desespero los recursos del río, especialmente el río Litani. Acordémonos que ese norte ha sido ocupado, fue ocupado en 1978 y nuevamente en 1982, 8 años, porque de allí se extrae gran parte del agua, o ha suplido Israel en esos periodos de ocupación, y ahora nuevamente parece que la intencionalidad es en este aislamiento que causó desde el año pasado, del 7 de octubre, este aislamiento internacional, la acción del Movimiento Liberador de Yemen, que lo tiene sitiado, lo tiene bloqueado por mar, el enfrentamiento y el alejamiento de los buques de guerra de los Estados Unidos, de los portaaviones, pues ha creado una situación bastante difícil para Israel. Por un lado, eso en las condiciones naturales. Entonces el río Litani, creo que el agua es en este momento una necesidad. Pero por otro lado, a partir del discurso de Netanyahu en las Naciones Unidas, él plantea que quieren la paz con Hezbollah en el Líbano, como discurso. Es decir, acá eso es el mundo al revés, el discurso que queremos. Y para eso la estrategia que anunció Netanyahu es desescalar militarmente, escalando, es decir, van a arreciar los ataques militares en el sur del Líbano para lograr que se llegue a un acuerdo de paz con Hezbollah. Y para eso eliminaron a Nasran Hezbollah de una forma, con una agresión que además es una provocación, porque a este señor, que estaba en una zona densamente poblada en Beirut, porque a él lo eliminaron en Beirut, estaba en un búnker, en un barrio residencial, se le lanzaron 85 bombas de 1 tonelada cada uno. Es decir, se mató a Nasrallah, pero las consecuencias usted las mostró iniciando el programa, la manera como se está bombardeando y eliminando a la sociedad civil, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas de esas bombas son antibúnker, penetran hasta 3 pisos debajo de la tierra y explotan, causando muertes y destrucción a todo ser vivo y la destrucción de todos los bienes materiales. Entonces, obviamente, el genocidio de la población de el Líbano corresponde con la misma política genocida, que además corresponde a una estrategia mayor de Israel y de los Estados Unidos, apoyados por eso que ellos llaman el occidente colectivo. Esos es los grandes proyectos económicos para el futuro inmediato. La Franja de Gaza está en un territorio muy rico en gas, que lo está urgiendo Estados Unidos, lo está urgiendo Israel.
La Franja de Gaza está ubicada en el espacio geográfico donde se proyecta crear en los próximos años el canal Ben Gurión, un canal que les permita a ellos acelerar la comunicación y evitar el peligro que representa el ataque de países como Yemen, de lo encabezado, pues la parte de Yemen que está encabezada por los hutíes. Y entonces está el gas, está la construcción del canal, y por lo tanto ellos necesitan territorio libre de gente, y el genocidio no es una política, no es el escape hacia adelante para conseguir la paz, sino que es una estrategia malvada, terrible, perversa de genocidio para limpiar el territorio y ellos apropiarse. Una estrategia para limpiar el territorio, sin duda. Vamos a ver en nuestra sección dedicada a Palestina, más adelante, un video atroz, profesor Hildebrando Arévalo. Un video que evidencia el sadismo y la estrategia del Estado terrorista, como usted muy bien lo califica, y así lo hemos calificado aquí también, de Israel. Y es un tour. Imagínense usted, hacen un tour desde el mar y van con las familias y con los niños de las familias a presenciar de noche los bombardeos. No van a ver luces de bengala, no van a ver luces de Navidad, no van a ver en vivo y en directo el genocidio. Es ya la tapa, como podría decir uno, de la inhumanidad y de la estrategia, de la nefasta y nefanda estrategia de un régimen que lo que quiere es apoderarse de todos esos territorios, lo cual tipifica de manera muy clara, si queremos hacerlo pues con plastilina y de manera pedagógica, lo que es el sionismo. El sionismo es eso. Lo vamos a ver más adelante. Pero la gran preocupación, profesor Hildebrando Arévalo, es ¿por qué la inacción de la mayoría de los países árabes, de los países musulmanes? Hemos visto solamente reacciones de Yemen, que ha sido todo un baluarte en la solidaridad con Gaza y con Palestina, de Irán y de Hezbollah del Líbano y de Siria. Pero ¿qué pasa con Egipto? ¿Qué pasa con Jordania? ¿Qué pasa con los otros? Bueno, de los otros países, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, pues estos siempre han estado aliados con Estados Unidos y con esa estrategia injerencista que para ellos es la inacción frente a la solidaridad con Palestina. Pero ¿cuál es la perspectiva en este momento? ¿Qué puede frenar ese genocidio, profesor Hildebrando Arévalo? ¿Cómo analiza usted la inacción del mundo árabe y el mundo musulmán? Bueno, la inacción no solamente es del mundo árabe, la inacción es de todo el mundo, pero especialmente el mundo entero, ¿no? El mundo entero. Ayer Abbas, el presidente de la OLP, Babu Hamas, en el discurso de Naciones Unidas nos decía que el mundo entero es responsable por mirar para otro lado cuando está ocurriendo este genocidio, esta masacre masiva, cotidiana, diaria, naturalizada en los medios de comunicación de Occidente. Entonces, hay que decirlo, los medios de comunicación de Occidente son cómplices de esta gran masacre. Y eso podemos comenzar a construir una explicación a partir del papel de los Estados Unidos y su relación con los países del Oriente Medio. Los países del Oriente Medio, los más importantes, pues son los más grandes, son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que también son los de mayores ingresos. Esos jeques, esas élites que están muy alejadas de sus pueblos, pues fundamental piensan en los negocios petroleros y actualmente en la construcción de enormes proyectos turísticos, porque ya percibieron que el petróleo es un bien material
natural que se agota y están buscando proyectar su economía futura con base a grandes complejos turísticos. Por lo tanto, en este momento las relaciones son de negocios. Y cuando se privilegia el mercado sobre la política, sobre la solidaridad y sobre la convivencia, pues los intereses del mercado son los de la competencia, los de la ganancia y las de los intereses. Entonces, esa inacción de la mayoría de los países del Golfo es la inacción de las élites, de las dinastías que tienen confrontaciones muy fuertes, pero son dictaduras brutales que someten a sus pueblos, porque los pueblos sí constantemente están haciendo manifestaciones, repudiando la masacre, repudiando los bombardeos y mostrando solidaridad e incluso yendo a combatir a Palestina o a Líbano o poniéndose a disposición con los diferentes movimientos de resistencia con las alas que encabeza, por ejemplo, en esta sociedad palestina, Irán. Entonces, en eso tenemos que ser suficientemente claves. Y además que estas élites sufren presiones muy fuertes de Estados Unidos, porque como sabe, esos negocios que hay, esa creación de esos canales que se aspiran a crear, porque no solamente es Ben Gurión, hay otras grandes obras de infraestructura, de grandes inversiones a futuro, pues implican estas compañías del Golfo Pérsico, compañías que son muy fuertes financieramente. Entonces allí son socios en intereses financieros y creación de proyectos financieros a un futuro mediato. Y además porque Estados Unidos es la mente, es el cerebro detrás de toda esta estrategia de terror, de atemorizar. Es el mensaje que nos está mandando no solamente a Gaza, a Líbano, sino a la humanidad entera, que quienes se opongan, no hay humanidad, hay es poderío militar. Uno no entendería lo que pasa en Gaza, no entendería lo que pasa en el Líbano, si no entiende que el 80% de las bombas, de las armas que se utilizan, de los aviones que se utilizan, son proporcionados constantemente por los Estados Unidos. Finalmente, profesor Ildebrando Arévalo, después del asesinato de Hassan Nasrallah, el secretario general del movimiento Hezbollah en el Líbano, ¿qué se puede esperar? ¿Qué perspectiva en el análisis se puede plantear a partir de este hecho para asesinar al secretario general de Hezbollah? Israel utilizó no solamente al Mossad y toda su labor de espionaje, una labor de espionaje de inteligencia, entre comillas, que ha desarrollado a lo largo de la historia y que es brutal, son las SS del régimen israelí, sino, como usted lo menciona, toneladas y toneladas de bombas sin importar cómo masacró a una gran cantidad de personas aquí en el sur del Líbano. Hasta el momento está la magnitud de la tragedia que no se ha podido constatar la cantidad de las víctimas y lo mismo han venido haciendo todos estos días ellos para asesinar a líderes de Hamas y de Hezbollah, pues incluso están utilizando el ciberterrorismo, como lo vimos a principios de la semana pasada. ¿Qué se puede esperar después de este asesinato de Hassan Nasrallah? El asesinato de Hassan Nasrallah es un golpe muy, pero muy fuerte a Hezbollah y al movimiento de resistencia árabe. Recordemos que este movimiento, a diferencia de lo que nos están diciendo los medios de comunicación, no es un movimiento religioso, aunque en él participan mayoritariamente chiitas. ¿Tienen congresistas? Sí, pero este movimiento, recordemos que nace en 1985 ha publicado manifiestos. El primer manifiesto es
a los pobres, ¿cómo se dice, María, esto? A los pobres de Líbano y el resto del mundo, donde ellos se proclaman que son un movimiento laico, diferente al movimiento Hamas, un movimiento laico de resistencia civil. Y eso lo reafirmaron y cuando derrotan, antes de derrotar en el 2005, allí en el norte, en el sur de Israel, cuando derrotan y sacaron a las tropas israelíes y que se había acabado ese enfrentamiento directo hasta el día de hoy, desde 2005. Ese segundo manifiesto también, ellos son la resistencia armada, pero también es un movimiento político y es un movimiento social. Y el golpe es muy fuerte porque el cerebro, a pesar de que él inicialmente militó en un movimiento, el movimiento Amán, otro movimiento de resistencia, se vincula, él murió a los 64 años, desde muy joven se vincula a este movimiento y fue el cerebro. Por ejemplo, la tarea política se hizo a través de gran asistencia social a los palestinos, porque ellos construyen las escuelas, construyen hospitales, construyen universidades y hacen asistencia alimentaria, entre otras actividades. Esto le daba un carisma muy fuerte y era un hombre dedicado al enfrentamiento, a las no concesiones, a la no negociación con Israel. Entonces, mataron, creo, a uno de los líderes más capaces, aunque este es un movimiento muy consolidado. Se considera que tiene una milicia de 50.000 hombres y hay una escuela muy fuerte de cuadros, es decir, de dirigentes en formación, que jóvenes pues tienen una visión diferente, menos experiencia, pero tienen mucho más compromiso, más actividad, no están tan ubicados como lo estaba este señor que venía siendo casado hacía muchos años por Israel. Es más, se está diciendo en las redes que el viaje de Netanyahu fue una trampa para lograr ubicar cómo se movían los guardaespaldas y ubicar la ubicación en Beirut de Nasrallah. Y para culminar, esa masacre que se hizo en Beirut, que había comenzado 3 días atrás, pues es la continuación de la masacre que se está haciendo contra el pueblo palestino. Un dato que creo que es importante y compagina muy bien con esa gráfica que estás mostrando. No vi la fuente ayer, pasaron muy rápidamente la noticia, una fuente internacional, donde compaginan la cantidad de bombas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, la ciudad capital de Inglaterra, por los alemanes, Londres, Dresde, los aliados contra una ciudad alemana, y Hiroshima, la bomba atómica, lo correspondiente en toneladas, se han lanzado sobre Gaza 75 toneladas de explosivo, el 20% más de lo que esos otros 3 grandes bombardeos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que Gaza es una franja de 40 kilómetros de largo por algo así como 40. Bueno, es una franja muy pequeña donde están 300 kilómetros por 40. Por 40, y allí se lanzan bombas todos los días para matar a la población, no solamente por bombardeos, sino por inanición, por enfermedades, y para desesperarla moviéndose todos los días de sur a norte y de norte a sur para finalmente ser bombardeados inhumanamente. Por lo tanto, el compromiso de cualquier ser humano, de los que todavía, o los que tenemos humanidad y los que todavía nos duele el genocidio, y esperamos que sea mayor el número de personas que se vinculen, es el de respaldar de todas las maneras posibles, con la denuncia, con la solidaridad, con las campañas a Palestina. Palestina y el sur del Líbano no pueden en este momento ser olvidadas.
Y lo único que queda, como dijo el presidente Gustavo Petro en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, es la acción, la unidad y el ejercicio de los pueblos del mundo contra el genocidio y en la lucha por parar la guerra, por parar la agresión, por parar la invasión. El presidente Gustavo Petro fue enfático en eso. Ya no nos dirijamos a la oligarquía global. Yo lo percibí pues bastante crítico en relación con la falta de voluntad política y de acción desde las Naciones Unidas, seguramente también considerándolo como un organismo al que cada año van a echarse unos tremendos discursos, pero eso de nada sirve para frenar la agresión. De modo que ahí queda la reflexión. Muchas gracias, profesor Hildebrando Arévalo Osorio, por acompañarnos esta mañana para analizar este que es uno de los temas más importantes de la humanidad en el momento. Muchas gracias. Con el mayor gusto, Luis Alfonso.